Lo que acontece al petróleo estos días. Unas 2 semanas antes, el OPEC Plus decidió de amenguar la producción de petróleo de 10 millones de botas, barrels en inglés, al día del empecillo de mayo de este año por un tiempo de 2 meses. Esto fue decidido para salvar y restaurar el precio de la bota que cayó debajo de los $10 americanos. Hoy el que tiene menester de mercado bruto puede mismo pagar la bota entre 12 a $15 a partidas de ropa que están estocadas en los tanqueres esperando en medio de mar. Como este producto mundialmente consumido perdió tanto de su valor. A figurarse que el año pasado la bota del bruto se vendía cerca de los $65 americanos. La pandemia del virus causó el amenguamiento de la consumación del petróleo, por el cual antes de un mes hubo desavenimiento entre la Rusia y la Arabia Saudita, achaques del precio y la cantidad de producción, creando la situación inimaginable de la caída de ellos a un nivel bastante bajo. Hubo que dijeron que los países productores debían pagar encima a la clientela para que tomen lo demasiado del petróleo que tenían por no tener dónde estocarlo. Los miembros del OPEC Plus no solo achetaron a tomar medidas dramáticas y arrestar la producción de miles de pozos, se metieron de acuerdo de abajar la producción diaria a 8 millones de botas del empecillo de julio por un tiempo de 6 meses. Además, sobre la presión saudita, la cual, en acuerdo con la administración americana, obligó a los países miembros del OPEC Plus de cortar por 16 meses la producción de otros 6 millones de botas al día, empezando de enero 2021. Así se piensa que la guerra de los precios tomará fin y que ninguno no porfiarán a hacer concurrencia y a robar la clientela. Este acuerdo creará una reducción de producción inigualada en la historia de la Arabia Saudita y de la Rusia. Mencionaré que el bruto es el solo producto mayor de Parnasá que tienen estos dos países. La Rusia se topará en mucha estrechura si los precios no pujan, y vender a pérdida lo que es el caso hoy aflacará socialmente y económicamente el país. La grande Rusia se hará manco apreciable perdiendo su prestigio en el medio diplomático internacional, porque será condenada a sobrevivir con el ayuda de las instituciones financieras del Occidente. Malgrado este acuerdo, habrá 10 millones de botas al día de bruto en demasía en el mercado, cantidad considerable que no permitirá de poder pujar su precio, y esto continuará a lo que se ve a la fin del año. Ahora cabe mirar cómo el mercado va a comportarse. Es que se espera de topar en corto tiempo remedio para la desaparición del virus. Es que la humanidad, malgrado la pandemia, va a poder a poco mismo meterse a laborar y a mirar de vivir normalmente como en el pasado. Esas cuestiones, si quedan hoy sin respuesta, no habrá aire a que el precio del petróleo suba. La inquietud perdura y no se sabe cómo la economía mundial se tornará a la situación de antes. No nos olvidaremos que, históricamente hablando, en lo pasado, después las grandes desgracias, se vio una fuerte inflación en todos los mercados importantes del mundo. Por seguro, una vez la pandemia pasada, las bancas de los estados se meterán a imprimir banknotas y así atraer mucha liquidez para poder ayudar a la industria y el comercio, y por lo más ayudar a sus ciudadanos a emprestarse dinero sobre sus necesidades. Este camino, sin duda,
mostrará la inflación. ¿Cuáles serán sus consecuencias desagradables? Calibre River. Además, políticamente las relaciones entre los grandes países cambiarán igualmente. Curioso de saber si la factura de las pérdidas de millardos de dólares se quitará a la China. ¿Cómo ella se comportará si será acusada de haber expandido la coronavirus? Con regreto, no tengo respuestas claras a las cuestiones eventuales que me preguntarás en este tema, mas sobre lo que me han dicho de mis viejos colegas que hacen comercio del bruto, ellos dicen que su precio pujará poco a poco para establecerse a $35 americanos hasta la fin de este año. Otros me dicen que visto que el acuerdo de amenguar las cantidades vino muy tarde, no se debe esperar a una mejoración del precio que se fixará entre 20 y 25 dólares americanos, mas que existe la posibilidad a que el precio puye a 30 dólares americanos al empezar de 2021. Ellos en la mayoría son pesimistas sobre el futuro del negocio internacional. Además, la mundialización recibiendo un grande chaquetón, no se piensa que ella se desvelopará más y que se espera un grande chômage creando un truvio social en muchos países de la planeta. Dunque, queridos lectores, los días venideros son llenos de sorpresas, cal estar con sangre fría y en salud buena.